Realidad paralela. Este es un tema por demás interesante y despertará tu conocimiento para hacer frente a las artimañas de los infiernos que hacen presa de la humanidad. Antes de abordar el tema, es necesario saber cuál es la verdad de la existencia humana, cuál es el propósito de la existencia de cada ser escogido por Dios desde la eternidad pasada, y para ello abordaremos dando respuesta a algunas interrogantes que son necesarias aclarar. Pregunta 1. ¿Qué es la realidad? La realidad presente es el pasado. En este plano terrenal estamos viviendo el pasado. Es el pasado de la vida de nuestro espíritu en el caso de haber nacido de nuevo al reino de Dios. O nuestra realidad se constituye en las prisiones eternas de realidades paralelas mal llamadas otros universos. La vida del espíritu marca el futuro de este plano terrenal. En otras palabras, nuestros espíritus nacidos de nuevo viven nuestro futuro que será plasmado en este plano terrenal. Así en la tierra como en el cielo. Si en el mundo espiritual has escuchado la palabra de Dios, en este plano terrenal vivirás lo mismo. Todo cuanto se vive en el plano espiritual del reino de Dios será reflejado en este plano terrenal. El mundo espiritual determina lo que ocurrirá en este plano terrenal. Y no al revés. En este plano terrenal no podemos marcar el futuro sino en el plano espiritual con nuestros espíritus. Sin embargo, cuando se alcanza madurez, este cuerpo terrenal libre de toda atadura llega a proyectarse al unísono con el mundo espiritual o con el espíritu. Pregunta 2. ¿Qué es la madurez y crecimiento espiritual? El ser humano que ha nacido de nuevo es un ser espiritual que crece en estatura, conocimiento, habilidades, dones y talentos conforme su desempeño. El espíritu de aquel ser humano tiene la capacidad de proyectarse o viajar al futuro, trazando de esa manera lo que el ser humano vivirá en aquellos años. Los viajes al futuro en el espíritu son una realidad necesaria que permite quitar obstáculos que la Gran Babilonia pone en muchos puntos tangentes en los que quiere desviar, perjudicar o controlar plenamente al individuo. Los infiernos y la Gran Babilonia, entes espirituales de alto rango que gobiernan el mundo, tienen pleno control de cada ser humano. Cada individuo ha sido sometido o esclavizado, siendo reducido en su espíritu y o alma. En muchos casos el ser humano ha sido esclavizado en su espíritu y tienen el alma libre que batalla hasta el final la libertad del individuo prisionero, o al revés, en muchos casos es el alma que está prisionera y su espíritu pelea por la libertad. Toda humanidad esclavizada está en manipulación y sometimiento constante. Toda humanidad en proceso de alcanzar la libertad sigue siendo manipulada, sojuzgada y al final sometida. Toda humanidad que ha roto una cadena de las varias que lo esclavizan no ha alcanzado la libertad, sigue siendo esclavo y en muchos casos incluso el infierno usa tecnología de rastreo, de sello, etc. que impiden que aquel espíritu o alma esclavo puedan alcanzar libertad. Pregunta 4. ¿Qué es la libertad? La libertad en el reino de Dios es el despojo completo de toda cadena que ha sojuzgado el espíritu, el alma y cuerpo del individuo. La libertad es la administración completa del individuo. Esa libertad es sólo posible con la intervención del mismo Dios o siervos que han alcanzado la madurez y aplican tecnología del reino de Dios para dar fin a la manipulación tecnobiológica del individuo. La madurez y libertad se alcanza cuando se ha hecho posible el cierre de todo punto tangente, de todo cierre de puerta o ventana espiritual a realidades paralelas o infiernos con aspecto de vidas alternas en las que el individuo repite y repite hechos familiares, laborales, sociales, etc. Pregunta 5. ¿Qué es una realidad paralela? Es un punto tangente creado en la línea de tiempo de cada ser humano. Es un punto en el que se abre una puerta, o ventana espiritual en la realidad del individuo. Son vivencias manipuladas por entes diabólicos. Son accesos a actividades espirituales en común con otros espíritus o almas vivientes en regiones espirituales creadas para ese efecto. Es la ventana o puerta espiritual que te ha desviado del correcto camino trazado desde un principio por Dios con la humanidad. Son regiones alternas o paralelas a la realidad presente. En otras palabras, son regiones espirituales que tienen las mismas características de espacio y tiempo de la realidad en la que vive el individuo. Pregunta 6.
¿Dónde se vive esa realidad paralela? Se la vive en el mundo espiritual. Eso significa que esas realidades son creadas en las regiones espirituales de cada ser humano. Es decir, el infierno ha creado otra tierra paralela u otras tierras paralelas, con los mismos países, misma gente, etc. Para que el ser humano no tenga idea de que fue absorbido, desviado o atado a esa o esas regiones creadas para someter, esclavizar, confundir, manipular, engañar, etc., etc. Pregunta 7. ¿Cómo puedo saber si estoy atrapado en una o varias realidades paralelas? Sencillo. A continuación te daré algunas pautas de realidades paralelas en las que estás inmerso. Lo más recurrente es absorber al individuo en cuestiones de trabajo, vida familiar, vida social, traumas, perversiones de toda índole, asesinato, crimen, robo, falsa seguridad, religiosidad, falso cristianismo, adulterio, fornicación, prostitución, alcoholismo, drogadicción, etc., etc. Que se constituyen en cárceles de las que el individuo no puede salir. Por ejemplo, el trabajo se constituye en un escape de la realidad, así como el resto de los desórdenes que se experimenta en el diario vivir. Por eso las escrituras dicen, no puedes amar a padre o madre, esposo o esposa, hijos o hijas más que a Dios. No puede existir nada antes que Dios. Incluso esto va más allá en los impostores, falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros y falsos siervos de Dios que han antepuesto la ofrenda, el diezmo o sacrificios antes que la adoración a Dios mismo, adoración en espíritu y en verdad. Que aman más al Dios dinero que a su prójimo. En otras palabras, cuando alguna realidad es la prioridad antes que alcanzar la justicia plena o libertad verdadera que solo Dios puede ofrecer, se constituye en una realidad ficticia que absorbe los años del individuo. Cárceles sin cadenas de una maquillada libertad ficticia. Otra clara muestra de que vivimos en realidades paralelas es que constantemente vemos en nuestra actividad espiritual las relaciones familiares, relaciones con amigos, compañeros de trabajo, etc., etc. Realidades que roban los códigos que llegan a tus manos pero que no hacen su efecto para un crecimiento y eficaz comunicación con el reino de Dios. Incluso la manipulación es tal, que en gran porcentaje de los cristianos el infierno ha creado regiones espirituales donde supuestamente el cristiano está luchando contra demonios, otro engaño de realidades alternas, realidades ficticias para perder la dirección verdadera o la senda antigua. ¿Cómo puede luchar el cristiano si es esclavo de ellos mismos? ¿Cómo puede decir el cristiano que es libre cuando repite y repite realidades de la que no puede salir? Ahí la muestra de la existencia de estos mundos paralelos, considerando que cada individuo es un mundo. Pregunta 8. ¿Qué puedo hacer para salir de esa o esas realidades paralelas? La respuesta es triste. No puedes hacer nada. Porque esa situación tiene solución en la realidad que no pueden percibir tus ojos, oídos y manos terrenales. Muchas veces el buscar la verdad toda la vida, no es la garantía de alcanzarla, imagínate cuando ni siquiera se piensa encontrarla. Solo una intervención directamente de Dios podría darte libertad. Humanamente es imposible quitarse esas cadenas. Ningún pastor, ningún mal llamado apóstol, podrá darte libertad. Pregunta 9. ¿Es posible que esas realidades se manifiesten en el plano terrenal? Claro que sí. La evidencia de que se vive en realidades paralelas es el comportamiento del individuo conforme lo recurrente de sus actividades o actos que lo absorben a tal punto que se constituye en la vida rutinaria del individuo. La vida del individuo se repite y se repite sin fin. Trabaja, come, duerme, trabaja, come, duerme. Atiende a los hijos, cocina, duerme, atiende a los hijos, cocina, duerme. Estudia, come y duerme, estudia, come y duerme. Y así sucesivamente el individuo ha perdido su vida, invirtiendo el tiempo en lo que realmente valía la pena. Pregunta 10. ¿Hay evidencia de que esas realidades paralelas existan?
No solamente hay evidencias, sino que últimamente están siendo publicadas abiertamente, ya que la tecnología ha avanzado tanto que cualquier aficionado puede capturar en documentales tales hechos, y estos temas están siendo abordados por brujos, esotéricos, adivinos, etcétera, etcétera, que están sumergiendo a la humanidad en un profundo engaño que los extraviará por la eternidad. Existen casos de personas comunes y corrientes que de un día para el otro despertaron en el mismo cuerpo, pero en otras realidades que no pueden explicar qué ha sucedido. Claro, y la falsa ciencia pone sus tentáculos en estos temas diciendo e inventando teorías que están fuera de la realidad y de la verdad, camuflando de esa manera actividad espiritual diabólica como lo ha hecho a lo largo de estos siglos la falsa ciencia. Existen películas al respecto que muestran la realidad filtrada, pero todas ellas siempre con un propósito engañoso. Incluso existen documentales llamados found footage que muestran realidades paralelas. Eso significa que la masonería trae vídeos de esas realidades paralelas que son introducidas ante el mundo como falsos documentales o películas. No olvides que en el plano espiritual existe su propia materia, palpable, sólido, líquido, etc. Pregunta 11. ¿Qué otras realidades paralelas existen? En el plano terrenal diabólico existen cientos de regiones espirituales, camuflados como civilizaciones, ciudades perdidas, ciudades que emergerán en la gran tribulación, que son totalmente distintas a las que la humanidad en estos últimos siglos conoce. No olvidemos que no existe espacio ni tiempo en las regiones espirituales. Los espíritus pueden desplazarse en el pasado y el futuro, como si fuera un paseo por tu ciudad. Pregunta 12. ¿Cuál es el fin de la existencia humana? El fin de la existencia humana es el pronto retorno del Dios creador de los cielos y la tierra, pero antes que Él aparezca aparecerá el impostor que se sentará en el tercer templo judío, haciéndose adorar como Dios, ya que la humanidad pensará que se trata del verdadero. Después de los últimos 7 años de gran tribulación en que la humanidad será exterminada, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores a derribar para siempre a los reyes de la tierra a la cabeza del Apolión Lucifer y la serpiente antigua Babilonia, entes espirituales que están en las regiones espirituales gobernando la humanidad. Ya después del Armagedón, la guerra de los dioses, el Altísimo gobernará la tierra, 1000 años. Eso quiere decir que el reino espiritual se fusionará con el terrenal. Y solo existirá la única realidad que debió existir desde el principio de la creación de este plano terrenal. Los hijos de Dios se materializarán en la apariencia original en espíritu, alma y cuerpo. Pregunta 13. ¿Qué diferencia hay entre el reino de Dios y las regiones espirituales del infierno? El reino de Dios es la jurisdicción territorial plena del gobierno de Dios. Es la tierra verdadera gobernada por Dios mismo. En ese plano espiritual gobierna Dios. Las regiones espirituales de los infiernos, como ya dijimos, son numerosas expansiones territoriales o cientos de regiones espirituales en las que operan o gobiernan los reyes de la tierra, que son entes diabólicos a la cabeza del Abadón Lucifer y la reina de los cielos llamada la serpiente antigua, junto a los miles de especies de demonios sujetan la humanidad. Pregunta 14. ¿Pueden los demonios entrar a las regiones espirituales del reino de Dios? Sí. Pueden infiltrarse. Pueden entrar por conductos corruptos en algunos hijos de Dios, pero no pueden quedarse, ya que inmediatamente son identificados, expulsados o eliminados de las regiones espirituales del reino de Dios. La Gran Babilonia o falsa Iglesia de Cristo, comercia, manipula, engaña a los hijos de Dios, al punto que hace que aún sigan cayendo. Así lo determinó Dios: el alma que pecare esa morirá. Una cosa es que el infierno violente entrar y avasallar, y otra diferente es que se les permita. No tienen permitido el ingreso. Sin embargo, en los juicios a la humanidad, ellos están presentes en cada juicio reclamando el alma pecadora, presentando pruebas, descargos del pecado o pecados que haya cometido el Hijo de Dios, para después de un veredicto se dictamine la sentencia. Y los veredictos son visibles en el plano terrenal. En otras palabras, cada caso de robo, violación, asesinato, etc., etc., es juzgado en el reino de Dios,
no importa la tardanza, al final el caso recibe su sentencia, aunque el infierno pone tropiezos, manipula pruebas, etc. Han existido juicios parcializados gracias a la oscuridad que muy pronto caerá en la gran batalla que se aproxima, donde los millones de ángeles caídos serán echados de las regiones espirituales y nunca más tendrán acceso al mundo espiritual. Dios permite que los que tengan que caer caigan, por el engaño que nació en sus mentes y que dejaron alimentarse al mal. Sin embargo, el proceso de depuración es constante, por eso se mantiene firme el reino de Dios, porque la justicia prevalece por la eternidad. Ya para finalizar esta introducción, podemos aseverar que el tema de realidades paralelas no es ajeno al pueblo de Dios, ya que sin darse cuenta han sido sujetos a estos puntos de la línea del tiempo que deben sellar o cerrar por la gracia del Señor. Deben identificar y cerrar por completo esas puertas y ventanas abiertos desde que se tiene uso de razón, ya que a lo largo del tiempo los demonios han ido abriendo esos conductos que impedirán el crecimiento espiritual en el individuo que quiere alcanzar salvación. Si este tema es de tu interés y quieres profundizar, déjanos tus comentarios y en un siguiente vídeo podremos responder también tus preguntas. Gracias. El Señor te bendiga.